En este vídeo vamos a ver las leyes de los gases y vamos a hacer ejercicios para practicar. Empezamos con la primera, la de Boyle-Mariotte. Esta ley nos dice que si tenemos un gas encerrado en un volumen V(1) y que tiene una presión P(1), si a temperatura constante pasa este gas inicial a tener otro estado en el que la presión es P(2) y pasa a ocupar otro volumen V(2), la relación que hay entre estas magnitudes viene dada por esta expresión, por esta ley, que nos dice que el producto de la presión por el volumen es siempre constante. Vamos a verlo con un ejercicio. Tenemos un gas encerrado en un émbolo. Esto viene a ser parecido a una jeringuilla. Nos dicen que la presión inicial es de 2,3 atmósferas y el volumen final es de 2 litros, el volumen que va a ocupar el gas encerrado en el émbolo. Y nos dan la presión también final, que es de 8,5 atmósferas. Y nos preguntan que cuál es el volumen inicial si la temperatura permanece constante en este proceso. Como os he dicho, esto es como una jeringuilla y lo que vamos a hacer es mover este émbolo hacia la izquierda y lo que hacemos es comprimir el gas. Es decir, el gas va a seguir siendo el mismo, pero va a ocupar menos volumen y por lo tanto va a aumentar la presión, ya que la ley de Boyle nos dice que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Es decir, que si la presión aumenta para que el producto sea constante, el volumen tiene que disminuir. Y viceversa. Si la presión disminuye, entonces el volumen aumenta. O si el volumen aumenta, la presión tiene que disminuir. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y viceversa. Por eso son inversamente proporcionales. Para resolver, sustituimos los valores de la presión. En este caso la presión inicial 2,3, el volumen inicial es la incógnita, la presión final es de 8,5 y el volumen final es de 2 litros. Lo que hay que tener cuidado en estos ejercicios es que las unidades de las magnitudes sean las mismas. La presión en este caso está en atmósferas y el volumen va a estar en litros. Despejamos el volumen inicial, que es la incógnita, el 2,3 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado y se obtiene el resultado de que el volumen inicial era de 7,39 litros. En este problema tenemos un volumen de 40 centímetros cúbicos de oxígeno a una presión de 380 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,5 atmósferas si la temperatura permanece constante? Es decir, al permanecer constante, aplico la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, en este caso, tenemos diferentes unidades y eso es lo que tenemos que observar y tener cuidado con ello. El volumen inicial es de 40 centímetros cúbicos, así que el volumen lo voy a obtener en centímetros cúbicos, el volumen final. Pero la presión inicial me la dan en milímetros de mercurio y la presión final en atmósferas. Entonces las tengo que poner en las mismas unidades. Lo que voy a hacer es pasar de milímetros de mercurio a atmósferas mediante un factor de conversión. La equivalencia entre la atmósfera y los milímetros de mercurio es esta. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio de presión. Si hacemos el cálculo, 380 entre 760 nos da una presión inicial de 0,5 atmósferas. Y ahora ya puedo aplicar esta fórmula. Presión 1, 0,5 atmósferas, por volumen 1, 40 centímetros cúbicos, igual a la presión final 1,5 atmósferas por el volumen final que vamos a despejar. Podemos escribir las unidades en la ecuación para no olvidarnos de ponerlas en la misma unidad. Despejando el volumen final, nos quedan 13,3 centímetros cúbicos. Aquí atmósfera con atmósfera se simplifica y el volumen se va a obtener en centímetros cúbicos. Hemos visto que la presión ha aumentado, ha pasado de 0,5 a 1,5 y por lo tanto el volumen ha disminuido. Pasa de 40 a 13,3. En este ejercicio tenemos que completar esta tabla para que se cumpla la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, vamos a ver, si el producto de la presión por el volumen es constante, aquí ya podemos completar que 2 por 1 es igual a 2. Las unidades serían pues la de presión, atmósfera, por volumen, litro. Para esta columna, si multiplicamos la presión 10 por el volumen 0,2 litros, se cumple que es igual a 2. Todos los productos tienen que ser igual a 2 para que se cumpla la ley de Boyle-Mariotte, porque la presión por el volumen siempre es constante, y en este caso la constante siempre tiene que ser 2. ¿Qué volumen tengo que colocar aquí para que me dé 2, el producto de P por V? Pues 2 por 1 igual a 2, así que tengo que poner aquí 1 litro. Para esta columna se tiene que cumplir, para esta,
que la presión por el volumen tiene que ser igual a 2. Así que puedo despejar la presión. 0,25 pasa dividiendo y obtengo 8 atmósferas, que es lo que tengo que poner aquí. Y ya estaría completada la tabla. Si representamos estos puntos sobre una gráfica, vamos a obtener una curva característica para esta ley. Entonces, vamos a hacerlo. En el eje X representamos el volumen y en el eje Y la presión. Y entonces vamos a situar las coordenadas de estos puntos. Por ejemplo, vamos a empezar en el eje X para el volumen más pequeño, que es 0,2. Para ese volumen la presión es de 10 atmósferas. Así que tendríamos este punto. Para el volumen igual a 0,25, la presión es de 8 atmósferas. Para un volumen de 1 litro, la presión es de 2 atmósferas. Y por último, para un volumen de 2 litros, la presión es de 1 atmósfera. Volumen 2 litros le correspondería a una presión de 1 atmósfera. Ya tenemos situados los puntos sobre nuestro sistema de ejes. Y ahora unimos los puntos mediante una línea curva. La gráfica que se obtiene se llama hipérbola y es una curva. Y vemos cómo a medida que el volumen aumenta, es decir, si nos movemos en este sentido en el eje OX, el volumen va aumentando. Con este sentido, ¿qué ocurre con la presión? Pues que la presión va a disminuir, cada vez es menor. Y si el volumen disminuye, nos movemos hacia la izquierda, ¿qué va a ocurrir con la presión? Pues que la presión va a ir aumentando, cada vez es mayor, a medida que el volumen disminuye. Esta curva llamada hipérbola aparece siempre que representemos dos magnitudes inversamente proporcionales, como son en este caso la presión y el volumen. En general, dos magnitudes cuyo producto sea constante son inversamente proporcionales, y si representamos una frente a otra, nos va a salir una hipérbola. Si tenemos un gas inicialmente que ocupa un volumen V1 y está a una temperatura T1, y a presión constante pasa a otro estado, en el que el volumen es diferente, que llamamos V2, y está a otra temperatura T2, la relación que hay entre los valores de estas magnitudes viene dada por la ley de Charles, que nos dice que el cociente entre el volumen y la temperatura siempre es constante. Entonces, si considero dos estados, dos instantes, estos dos que he explicado, V1, que es el volumen inicial entre la temperatura inicial, tiene que ser igual al volumen final entre la temperatura final. Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es que la temperatura que se pone en estas fórmulas es la temperatura absoluta, no es la temperatura centígrada. La temperatura absoluta se mide en Kelvin y se pone una K, como por ejemplo aquí. Y a partir de la centígrada, de los grados centígrados, se obtiene sumando 273. Por ejemplo, una temperatura de 5 grados centígrados en la escala absoluta sería igual a 5 más 273, 278 Kelvin. En este problema tenemos un globo que tiene en principio un volumen de 4,39 litros. Y está a una temperatura de 44 grados centígrados, que vamos a pasar ya directamente a Kelvin, sumando 273, lo que hace 317 Kelvin. Y está a una presión de 729 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿a qué temperatura se debe enfriar el globo para reducir su volumen a este, 3,782 litros, si la presión es constante? Como la presión es constante, puedo aplicar la ley de Charles. Este es el volumen inicial y esta la temperatura inicial. Y este es el volumen final y voy a calcular la temperatura final multiplicando en cruz y despejando T2. La temperatura la voy a obtener en Kelvin. Los volúmenes los he puesto en litros. Puedo simplificar litro con litro. Y multiplico en cruz. 4,39 por T2 igual a 3,782 por 317. Y ahora el 4,39 pasa dividiendo. Y obtengo la temperatura de 273 Kelvin, que podría pasar a grados centígrados, restando 273. Así que estos serían en grados centígrados 0 grados centígrados. En este problema tenemos que completar la tabla con los valores correspondientes para que se cumpla la ley de Charles y luego tenemos que representarlos en esta gráfica V, que es el volumen, frente a la temperatura absoluta en Kelvin. Como el volumen entre la temperatura tiene que ser constante, voy a calcular esta constante y tiene que ser la misma para todos los valores que tengo en la tabla.
Entonces, donde en la columna en la que yo tengo los dos valores, uno es el volumen y otro es la temperatura, conocidos solo es en esta. Así que tengo que empezar aquí. Y entonces, si divido 2 entre 100, voy a obtener cuál es la constante. 2 entre 100 es 0,02. Y este valor es el que me tiene que dar para todas las columnas, porque hemos dicho que el volumen entre la temperatura siempre es el mismo. En la segunda columna tengo que calcular la temperatura, y sé que el volumen 5 entre la temperatura tiene que ser igual a 0,02. Voy a despejar la temperatura, la paso multiplicando a la derecha, y el 0,02 va a pasar dividiendo a la izquierda, obteniendo un valor de 250 Kelvin, que es el que pongo aquí. En la tercera columna tengo que poner un volumen tal que al dividir este volumen entre 200 me dé 0,02. Despejo V y el 200 pasa multiplicando a la derecha, igual a 4 litros, y es lo que pongo aquí. Para la tercera columna, 8 entre T tiene que ser igual a 0,02. T pasa multiplicando a la derecha, y ahora 0,02 pasa dividiendo a la izquierda, resultando una temperatura de 400 Kelvin. Ahora vamos a representar estos puntos sobre la gráfica. En el eje Y vamos a colocar el volumen. Los valores del volumen van a ser 2, 4, 5 y 8 litros. Y en el eje X la temperatura, que será pues 100, 200, 250 y 400 Kelvin respectivamente. Situando ahora los puntos sobre el sistema de ejes, lo he hecho del siguiente modo. Para t igual a 100, la v vale 2. Para t igual a 100, la v vale 2. Y este sería el primer punto. El segundo, pues sería para t igual a 200, la v vale 4. Y así sucesivamente. Si situamos los puntos con cuidado y los unimos, lo que vamos a obtener es una línea recta. Siempre que las dos magnitudes que representemos son directamente proporcionales, se obtendrá una línea recta. V y t son directamente proporcionales. Si aumentamos el volumen, tiene que aumentar la temperatura para que el cociente siga valiendo lo mismo, porque si no el numerador sería mayor. Y viceversa. Si disminuye la temperatura, tiene que disminuir el volumen para que siga siendo constante. Esta relación entre estas dos magnitudes es de proporcionalidad directa, y aquí lo podemos comprobar. A medida que vamos aumentando el volumen, por ejemplo, de 2 a 5 hemos aumentado el volumen, la temperatura también aumenta, y en la misma proporción. Si la proporcionalidad es directa, vamos a obtener una recta. Si la proporcionalidad es inversa, vamos a obtener una hipérbola. Para aplicar la ley de Gay-Lussac, consideramos un gas en unas condiciones iniciales de presión y temperatura P1 y T1, que va a pasar a volumen constante, el volumen permanece constante, a otras condiciones en las que se encuentra en un estado en el que la presión es P2 y la temperatura es T2. Entonces, se va a cumplir que la presión entre la temperatura es constante, es decir, entre estos dos estados, P1 entre T1 tiene que ser igual a P2 entre T2. Si comparamos con el caso anterior, la presión y la temperatura van a ser ahora magnitudes también directamente proporcionales. Cuando P aumente, la temperatura también tiene que aumentar para mantener constante la división, y viceversa. Si la presión disminuye, la temperatura va a disminuir. O si la temperatura aumenta, la presión aumenta, y si la temperatura disminuye, la presión también disminuye. No nos olvidemos que la temperatura tiene que ser la temperatura absoluta, es decir, expresada en Kelvin siempre. En este problema tenemos que calcular la temperatura a la que hay que calentar un gas encerrado en un recipiente que está a una temperatura de 30 grados centígrados y 2 atmósferas de presión para que su presión se duplique. Como durante todo el problema el gas está encerrado en el mismo recipiente, el volumen va a ser constante. El volumen del gas coincide con el volumen del recipiente, ya que un gas se expande hasta que adopta la forma del recipiente. Dado que el volumen es constante, podremos aplicar la ley de Gay-Lussac. Los datos son los siguientes. La presión inicial son 2 atmósferas, la temperatura 30 grados centígrados, que paso a Kelvin, y la presión final es el doble de la inicial, o sea, 2 por 2, 4 atmósferas. Y tenemos que calcular la temperatura final para que esto ocurra. Sustituimos los valores
P1, 2, T1, 303, P2, 4, y vamos a despejar T2. Multiplicamos en cruz. 2 por T2 igual a 4 por 303, y ahora despejamos T2, el 2 pasa dividiendo, y se obtienen 606 Kelvin, que podemos calcular en grados centígrados, restándole 273. Total, 333 grados centígrados. Igual que en los casos anteriores, se nos pide ahora que completemos la tabla para que se cumpla la ley de Gay-Lussac. Entonces, recordamos que es la presión entre la temperatura constante. Como en esta columna tengo el valor de la presión y de la temperatura correspondiente, puedo calcular cuánto vale esa constante. 1. La presión entre la temperatura 100, 0,01. Y esto es lo que tiene que valer la constante para todos los casos. Paso a la segunda columna. Conozco la presión y tengo que calcular la temperatura, pero ya sé que 2 entre T tiene que ser igual a 0,01. Lo que voy a hacer es, la T pasa multiplicando a la derecha y 0,01 pasa dividiendo a la izquierda. Esto es igual a 200 Kelvin, que es el número que tengo que poner aquí. Para la tercera columna, la presión que tengo que calcular entre 400, que es la temperatura, tiene que ser igual a 0,01. El 400 pasa multiplicando y obtengo una presión de 4 atmósferas. Para la última columna, pues opero del mismo modo. 8 entre T tiene que ser igual a 0,01. La T va a pasar a la derecha multiplicando y el 0,01 va a pasar dividiendo a la izquierda, obteniendo 800 Kelvin. Y ya estaría completa la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es representar estos puntos. Sabemos que estas dos magnitudes son directamente proporcionales, como he explicado antes, así que lo que vamos a obtener aquí, como en el caso anterior, es una recta. Los valores que tenemos que representar de la presión van desde 1 y hasta 8. Entonces, una forma de hacer una gráfica rápida, por ejemplo sobre papel cuadriculado, es coger y poner el valor máximo, que es 8. Entonces sabes que la mitad es 4, la mitad es 2, y de lo que te queda la mitad es 1. Y en este caso, en el eje X que representamos la temperatura absoluta, los valores van hasta el 800. Así que cojo por aquí el 800 y sé que la mitad es 400. La mitad de lo que queda es 200. Y la mitad es 100. Y ahora voy a situar las coordenadas de los puntos. Si se hace a escala y manteniendo bien las distancias, sale perfecto. Yo lo he hecho a mano alzada. Bueno, este sería el punto que tiene temperatura 100 y presión 1 atmósfera. Corresponde con estos valores. Para la presión 2 atmósferas, la temperatura es de 200 Kelvin. Y así sucesivamente sitúo los puntos. Y ahora los uno. Y ya sé que me tiene que dar una recta, porque son magnitudes directamente proporcionales. Estas tres leyes se pueden deducir de una ecuación más general, que es la ecuación de los gases ideales, que nos dice que la presión por el volumen dividido por la temperatura absoluta de un gas es siempre constante. Entonces, si considero dos situaciones, dos estados, puedo escribir esta ecuación. ¿Qué ocurre si la temperatura es constante? Pues que es la misma, T1 y T2 sería la misma y las puedo simplificar. Y entonces obtengo la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué ocurriría si la presión es constante? Pues que P1 es igual a P2 y las podría simplificar. Y entonces me queda la ley de Charles. Y si el volumen fuese constante, se podría simplificar. Y obtendría la ecuación de Gay-Lussac. Así que sabiéndote solo esta, puedes deducir las otras tres. A veces es más fácil recordar esta expresión que no cada una de ellas por separado. Eso ya depende de cada uno. Pero bueno, es un pequeño truco.